Hola a todos. El objetivo de este video es hablar un poco sobre las teorías del lenguaje de Grice y Searle. Antes de comenzar con el tema, sí quisiera hacer un pequeño hincapié sobre este hombre aquí abajo, Searle. Él es un filósofo que es maestro en una universidad de Estados Unidos y el año anterior, en 2017, se le acusó de hostigamientos sexuales hacia las mujeres. Ahora, el motivo por el cual menciono esto es porque ya sabemos con un poco de aprendizaje de la lógica, ya sabemos que el rechazar un argumento, el rechazar una teoría por la manera de ser de la persona o por los actos que él ha cometido es una falacia ad hominem, y por lo tanto si quisiera nada más hacer ese hincapié, ese pequeño comentario. Pero bueno, sabemos ya que hay muchas ideas diferentes sobre el lenguaje, algunas establecidas por Frege, por Wittgenstein, incluso por el mismo Platón, este, pero hoy nos enfocaremos en estos dos. En la teoría del significado de Grice y los actos del habla de Searle. Eh, Estas dos ideas o las dos teorías que ellos establecen me parecen muy interesantes y al mismo tiempo me parecen extrañamente similares. No estoy diciendo que sean iguales, pero tienen algunas semejanzas y después en el video los estaremos mencionando. Ahora, a manera de intro, intentaré explicar con una situación la idea detrás de las teorías de ellos dos. Ahora, ¿a quién no le ha pasado que te marcan por teléfono para ofrecerte un servicio, yo que sea una tarjeta de crédito o que te cambies de empresa de telefonía, etcétera, ¿verdad? Y pues muchas veces a nosotros nos da un poco, digamos, un poco de cosa, un poco de pena, vergüenza de, de colgarles, de decirles que no, un no rotundo. Entonces, ¿qué es lo que les decimos? Les decimos, oye, ¿sabes qué? Estoy ocupado, no te puedo atender. A primera instancia parecería que estás ocupado, que no lo puedes atender, pero a lo mejor y no lo estás. A lo mejor estás en tu casa viendo la tele, leyendo, o estás, no sé, estás perdiendo el tiempo, ¿verdad? Entonces, eh, lo que ellos me quieren dar a entender con sus teorías del lenguaje es que no solo estamos dando ese mensaje de estoy ocupado, sino que estamos mandando, o que la intención del hablante es enviar un significado o un mensaje ulterior o además de el que estás dando. En este caso, en el ejemplo que estoy hablando, lo más seguro es que ese mensaje ulterior o ese significado ulterior es, oye, no me interesa el servicio, o no tengo el dinero, o sabes que te voy a colgar. Incluso lo encontramos a veces en los libros, en la literatura. Por ejemplo, en los versos de Dante Alighieri en la Divina Comedia, pues están llenos de metáforas. Y recuerdo los primeros versos que dice que se encontraba en una selva oscura en la mitad de su vida. Estoy parafraseando, obviamente. Pero él está intentando con esa metáfora darte a entender que a la mitad de su vida él estaba en pecado. Y eso, si alguien dijera estoy en pecado, el mensaje ulterior sería cometí un acto malo en el que me sumió en el pecado. Y eso es lo que Dante nos estaba dando a entender en su libro al inicio. Pero bueno, empezando ya a adentrarnos al tema. Grice estableció una teoría del lenguaje llamada el significado del hablante. Searle, por su parte, estableció una teoría que se llama los actos del habla. Eh, Como en las situaciones que expliqué, los dos establecen la, digamos, necesidad de
enviar un mensaje o una intención al interlocutor por medio del mensaje y por medio del lenguaje. Grice decía que el emisor de un mensaje busca que el receptor evoque una creencia. En otra manera de explicarlo, él sostenía que el emisor, al decir, en este caso, en el ejemplo que dije, estoy ocupado, él sostenía que realmente lo que queremos dar a entender, o el mensaje ulterior es, no me marques, no estoy interesado. Y el emisor quiere que el receptor sepa que no está interesado en el servicio o que no quiere hablar con él. Searle explica esto, pero de una manera un poco diferente. Searle divide, o él habla sobre actos del lenguaje, y él establece en diferentes actos. Él establece el acto locutivo, el locutivo, lo escribo otra vez aquí, locutivo, el ilocutivo y el perlocutivo. Ahora, esto es muy interesante, porque dice que el mensaje locutivo es aquel que sucede cuando hablas. Es decir, los actos locutivos es la pronunciación, digamos, los fonemas, la entonación, etcétera. Es decir, el acto locutivo es el habla en sí. Los actos ilocutivos se refieren a las condiciones en las que estás hablando o a aquello que quieres dar a entender. Por ejemplo, si afirmas un hecho, si vas a hacer una promesa o algo por el estilo, si estás dando una orden. Y el acto perlocutivo es un poco similar, y eso es a lo que me refería al inicio, es un poco similar a lo que decía Grice en su teoría del significado del hablante. El acto perlocutivo es el significado ulterior que le quieres dar al receptor del mensaje. De cierta manera se puede ver en qué lugar se juntan estas dos teorías, en el acto perlocutivo y en el significado del hablante, en el que los dos quieren dar un mensaje ajeno digamos, a la combinación de palabras que se están diciendo. Y eso es muy interesante. Los dos asumen que el emisor del mensaje debe intentar o asumir que el receptor comprenderá de qué estamos hablando. Y ahí, ya como manera de conclusión para este video, me llama mucho la atención esta parte de el mensaje ulterior y que el receptor lo tenga que deducir o interpretar. Y eso me llama mucho la atención porque, hablando un poco sobre la hermenéutica, que habla sobre la interpretación de textos o la interpretación de filósofos o de textos antiguos, me topé con este libro que les recomiendo mucho, que se llama La hermenéutica, de Maurizio Ferraris. Es un filósofo italiano. Él habla un poco sobre la historia de la hermenéutica, y él dice que hay distintas maneras en las que la hermenéutica ha sido interpretada, y una de ellas es la interpretación o el tirar el puente entre la historia, entre lo que los autores o entre lo que las personas quieren decir y lo que tú estás interpretando. Es decir, de cierta manera la hermenéutica es el vínculo entre lo que uno dice y lo que el otro interpreta, ¿verdad? Y ahí me llama mucho la atención porque ¿qué sucedería si al hablar, al mandar un mensaje, ese significado ulterior no pueda ser interpretado por el receptor? ¿Qué pasaría si el receptor no tiene la historicidad o el conocimiento sobre el tema de los que el emisor intenta dar, y por lo tanto el receptor no puede interpretar ese tema? Y eso me parece algo muy interesante. Valdría la pena revisar un poco más los documentos o los escritos de estos dos filósofos para ver cómo resuelven esa duda que yo tengo, que es el acto perlocutivo
¿No sería una manera de asociarlo con la hermenéutica? ¿O no necesitarías de la hermenéutica para entender ese significado ulterior? Pero bueno, esa es una pregunta que se me hizo muy interesante y les agradezco mucho por el tiempo de ver este video. Hasta luego.